Por favor, vayan en sus Biblias de nuevo a Colosenses capítulo 3. Como se anunció, hoy vamos a estudiar a partir del versículo 22 y vamos hasta el capítulo 4, versículo 1, ya que es una sección donde se habla de un tema en particular. Hoy volvemos a nuestros estudios expositivos de la epístola a los Colosenses y como recordarán, ya hace varios domingos empezamos con el versículo 18 del capítulo 3, donde empieza a hablar el apóstol a la familia, a aquellos deberes que el Señor nos ha dado a cada uno de los componentes de cada hogar. Ya estudiamos la responsabilidad, o una de las responsabilidades de la esposa para con el esposo, la del esposo para con la esposa, la de los hijos para con los padres. La última vez, en nuestro último estudio, fue una de las responsabilidades de los padres para con los hijos, que no los exasperen, para que no se desalienten. Eso lo vimos en el versículo 21. Ahora vamos a ver los versículos 22, capítulo 3, versículo 22, al capítulo 4, versículo 1, y cualquiera que lo lea dirá, pero ¿qué tiene eso que ver con el hogar? Los hogares estaban compuestos en aquel entonces no solamente de padres e hijos, esposos y esposas, también de siervos y también amos. Y veremos en primer lugar los objetos de las exhortaciones, ya que son varias. Los objetos de las exhortaciones, los objetos son dos. Los siervos, versículo 22 al versículo 24, y los amos, versículo 25 al capítulo 4, versículo 1. Y vamos a empezar con lo primero, que son los siervos, versículo 22. Leamos. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Siervos, literalmente lo que dice es en verdad, esclavos. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Pablo dirige las primeras exhortaciones a los esclavos que pertenecían a la iglesia en Colosa. Los esclavos, quizá nos encontremos esto un poco extraño y chocante en la época en que nos encontramos viviendo. Y es que no estamos acostumbrados a eso de esclavos. Y no solamente eso, sino que la idea que nos viene los conceptos que nos vienen cuando pensamos en la idea de un esclavo son chocantes. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué viene a sus mentes o qué ya vino a sus mentes cuando mencioné la palabra esclavos? Lo más seguro que lo que les viene a sus mentes es africanos, látigos, cadenas, abusos, malos tratos, tortura. Eso es lo que nos viene a la mente a nosotros. Pero para poder exponer fielmente la palabra de Dios, una de las cosas que es importante hacer es transportarnos a la época en la que se escribió el pasaje. Para nosotros entender qué entendieron los hermanos en Colosas cuando oyeron, mejor dicho, la exhortación, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. ¿Qué entendieron ellos en ese entonces? Para poder entender lo que ellos entendieron, debemos hablar un poco brevemente sobre lo que eran los esclavos en el primer siglo cuando se escribió esta epístola. Algo que quizás muchos no saben es que una tercera parte de los habitantes en Roma, la capital del Imperio Romano, eran esclavos. Un tercio. Eso era mucha gente. Pero en el Imperio Romano, ciertamente los esclavos eran considerados como propiedad de sus amos, es verdad. Pero muchos de ellos eran doctores y se les permitía ejercer su profesión. Otros eran maestros. Muchos de los maestros o tutores que tenían las familias en sus hogares, que se dedicaban a enseñar en privado a sus hijos, eran esclavos. Otros eran encargados de empresas, a quienes sus amos le encomendaban responsabilidades. Por eso vemos al Señor Jesús dando parábolas donde habla de un dueño, de un amo, encomendando responsabilidades a los siervos. Habían siervos que eran jefes de otros siervos. Era algo muy común en aquel entorno, en aquella época. Pero la gran mayoría de ellos trabajaban como sirvientes en las casas. De ahí que vemos que los apóstoles se asombran que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 le lavara los pies a ellos, porque ellos sabían que esa responsabilidad le tocaba a los siervos, a los esclavos. Jesús usa el término siervo también para referirse a los sirvientes. Ellos tenían sueldos también.
y podían hasta comprar su propia libertad. Habían leyes que regían esta situación de los esclavos. Gozaban de privilegios, por ejemplo, gozaban, por lo menos bajo el Imperio Romano, gozaban de libertad religiosa. Por esa razón Pablo puede escribir esta epístola y dirigirse a esclavos que estarían presentes en ese culto, porque se les permitía asistir a cultos, se les daba libertad religiosa. Pero alguien podrá decir, o quizás ya te vino a tu mente, ¿por qué Pablo nunca organizó una protesta en contra de la esclavitud? ¿Por qué Pablo no tomó a Silas y agarraron unas cuantas pancartas y dijeron, hermanos, mañana vamos a salir a hacer una manifestación y vamos a gritar, libertad a los esclavos? Así que, hermanos colosenses, prepárense que a las 6 de la mañana estaremos aquí y empezaremos a partir de aquí, pasaremos por Roma y llegaremos a la casa del César. ¿Por qué no lo hizo? Principalmente por el hecho de que Dios no llamó a Pablo a ser un revolucionario ni un protestante en ese sentido social, sino a proclamar el evangelio poderoso de Cristo. Ese fue su llamado. No es que estuviera bien cualquier maltrato que se le diera a los esclavos, no. Que estuviera mal el hecho de que lo veían como propiedad, malísimo. Pero es una realidad en la cual el Señor llamó a muchos a Cristo y en ese entorno le dio los principios a través de los cuales podían glorificar a Cristo en la condición en la que ellos, según la providencia de Dios, se encontraban. Jesús mismo jamás organizó una manifestación en contra del imperio romano para liberar a Israel. Eso era lo que los judíos esperaban que el Mesías iba a hacer, pero Jesús no lo hizo. No por eso significa que él apoyaba los malos tratos y las injusticias. No, pero él no vino a hacer tal cosa. Él vino a liberarnos de un imperio mucho más peligroso y de consecuencias eternas, que es el imperio que ejerce Satanás sobre este mundo de maldad. Pues eso fue lo que el Señor entregó a Pablo, no una encomienda a ir a protestar en contra de la esclavitud. Le entregó en sus manos el evangelio poderoso de Cristo para la salvación de pecadores, entre los cuales habían también muchos esclavos. Y por eso muchas de las iglesias tenían esclavos. De hecho, estas fueron exhortaciones las que vamos a estudiar hoy. Fueron exhortaciones como la de nuestro texto, que llegaron a ser los principios que regulaban las relaciones entre esclavos y amos y esclavos, que llegaron a evitar muchas de las injusticias y los malos tratos cuando estos principios se aplicaron. Principios que a lo largo de los siglos llegaron a ser usados por el Señor para ir abriendo el entendimiento de la gente, concientizando a la gente de la realidad de que eran iguales los amos y los esclavos, y que no debía haber más esclavitud, y a la larga, como sabemos, por la misericordia de Dios, la esclavitud fue abolida. Pero una cosa sí les digo: cuando oigan el término esclavo en esta mañana en el estudio de este texto, por favor no piensen en la esclavitud que se llevó a cabo en este país en los siglos XVIII y XIX principalmente. No estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Es en este entorno que la eficacia del poder de Cristo en aquel entonces se exhibió en su gran esplendor, no solamente en esa época, sino por siglos venideros también. Pues esa es la primera exhortación, se le da a los esclavos. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Pero veamos en sí ahora, en segundo lugar, las exhortaciones que se les dan. Ya vimos que los objetos son los siervos. Por ahora, ¿qué exhortaciones se les dan a ellos? Versículo 22 de nuevo: siervos, obedezcan en todo a sus amos. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. En todo. Es decir, que obedecieran las órdenes agradables y que obedecieran también las órdenes que consideraban desagradables. El Señor les dice: siervos, en todo obedézcanles. ¿Obedezcan a quién? El texto dice: a los amos en
la tierra, a sus amos en la tierra. ¿Pero por qué dice en la tierra? Cualquiera hubiera dicho, pero Pablo, claro que en la tierra, no será en el planeta Marte. Claro que es en la tierra. Bueno, él dice tierra porque la palabra amo es la palabra muy conocida por todos ustedes, que es la palabra kurios, que significa Señor. Es el mismo término griego que se usa para referirse al Señor Jesucristo. Kurios. Pues cuando Pablo le escribe esto a ellos, él tiene que decir en la tierra para diferenciar los señores de esta tierra del Señor Jesucristo. Para no crear confusión, él tuvo que decir, me refiero a los amos terrenales. Me refiero a los amos que ustedes tienen en sus casas. No me refiero al Señor Jesucristo. Les exhorta a rendirle una obediencia completa a sus amos, a sus señores. Pero esa obediencia no era un indicio de que los amos eran superiores a los esclavos. Igual que la esposa cuando se somete a su esposo, no hace eso que su esposo venga a ser superior a ella. Tampoco cuando los hijos se someten a sus padres, tampoco quiere decir que los padres vienen a ser superiores o más importantes que sus hijos. Tampoco sucedió cuando Jesús, en su humanidad, se sometió a su Padre. Eso no hizo a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, menos importante o inferior a Dios el Padre. Pero Dios ha establecido un orden en la sociedad y por eso Él ha establecido, y en este caso, en el caso de los esclavos, que se sometieran a sus amos. Dios quería orden en el contexto del hogar y todavía quiere orden en el contexto del hogar, aunque ya no haya una relación entre esclavos y amos. Porque los esclavos, como ya indiqué, eran parte de los hogares en aquella época. Ahora, ¿cómo quería el Señor que fuera esa obediencia que los esclavos le debían a sus amos? Bueno, de varias cosas le dice Pablo. Una era que no hicieran lo que hicieran o que no obedecieran para ser vistos. Para ser vistos, dice el versículo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera, que creo que está mucho más claro. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano. El Señor les está diciendo a ellos, esté o no esté presente tu amo, quiero que lo obedezcas de igual manera. Esté presente o no, porque no es para el ojo de ellos que tú vives. Tú no vives o no deberías vivir para agradarlo a ellos principalmente. En otras palabras, no te conduzcas como alguien que lo que busca es el favor y la buena voluntad de su amo. Él no quería que el esclavo estuviera haciendo la función y pensando para que don Octavio Augusto vea lo bien que yo trabajo. No, deja a Octavio Augusto tranquilo. Fíjate en otros ojos que hay detrás de él, que son los ojos de tu Señor. Y ahí es que el Señor quería que ellos se centraran. Pero también dice que su obediencia fuera con sinceridad. Con sinceridad. Pablo añade ese otro elemento al decirles con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, o lo que es lo mismo, por respeto al Señor, como se traduce en otra versión. Con sinceridad. A veces para entender, cuando estamos leyendo la Escritura y llegamos a un texto como este, es bueno preguntarse, uno mismo personalmente, ok, con sinceridad, ¿y qué es lo contrario a la sinceridad? Para poder entender qué es lo que el Señor está diciéndonos aquí. ¿Qué es lo contrario a la sinceridad? La hipocresía. La hipocresía. Fingiendo que lo haces de buena gana y cuando el amo da la espalda le sacas la lengua. El Señor dice, yo no quiero obediencia así. Yo quiero que tú obedezcas a tu amo sinceramente. Que tú realmente lo haces de buena gana. Aunque lo de buena gana lo vamos a ver en el próximo punto, pero de corazón. Pablo quería que ellos recordaran que el Dios soberano, el que había permitido que ellos vivieran bajo esas circunstancias y algunos de ellos nacieran bajo esas circunstancias, Él, el Dios soberano, estaba mirando más allá de lo que ellos hacían. Él miraba sus corazones y Él quería que en sus corazones ellos, por la disposición y la actitud de sinceridad, agradaran a su Señor, obedeciendo a sus amos de esa manera. El cristiano es alguien que no solamente le da importancia a lo que hace, sino al por qué lo hace.
Tú y yo. A ti y a mí debe importarnos muchísimo si somos creyentes. Debe importarnos muchísimo el por qué hacemos lo que hacemos. El por qué venimos a la iglesia. El por qué leemos la Biblia. Porque todas esas cosas pueden hacerse con un corazón totalmente desligado del Señor. Y eso es lo que se conoce como el formalismo o el ritualismo. Hacer las cosas porque, como yo soy evangélico, tengo que leer la Biblia, déjeme leerla hoy. O algunos que dicen, bueno, si yo no la leo me siento mal. No es por eso que uno lee la Biblia. No es por eso que debería leer la palabra. Yo debo leer la palabra porque quiero oír al Señor hablando, me quiero tener comunión con Dios. Y oro porque yo quiero hablarle a Él, abrir mi corazón delante de Él y también clamar a Él porque de Él depende todo. El creyente sabe que el Señor quiere que le sirvamos de corazón. Y por eso Pablo llama a los siervos a servir, a obedecer a sus amos de esa manera. El Señor quería que ellos obedecieran con un corazón sincero, por respeto a Él mismo como Señor, aun si sus amos no merecían su respeto. Y a veces tendemos a pensar en eso a la hora de si obedecemos a alguien o no, especialmente un superior. ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Se merece mi respeto o no se merece mi respeto? ¿Se merece que le hable mal o que le hable bien? No, eso no se pregunta al corazón engañoso nuestro, eso se le pregunta a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que les mostremos respeto a nuestros superiores. Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 18, también se dirige a los siervos, que recuerden que eran parte del hogar. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Insoportable. Hay gente así, hay jefes así, insoportables. Y es más fácil para nuestra naturaleza pecaminosa, que ya de por sí hay dificultad para nosotros someternos a una autoridad, a un superior. Pero no podemos negar que es mucho más fácil someternos a alguien que es afable, que es considerado, que es amable. Eso anima a los súbditos a someterse y obedecer con mayor facilidad, pero los insoportables crean una situación totalmente contraria. Pero aún así el Señor les dice a los siervos que obedezcan con respeto aún a aquellos que son insoportables. Pero también Pablo dice que deben hacer lo que hacen, deben obedecer los siervos con una motivación piadosa. Una motivación piadosa. Versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. Y todo lo que hagan aquí es en el contexto de obedecer a los amos. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. El Señor quería que todo lo que ellos hicieran se desprendiera de un corazón cuya motivación era servirle al Señor y agradarle a Él en todo. ¿Pero por qué? Porque Cristo era su Señor. El texto dice como para el Señor. Háganlo como para el Señor. No pienses en que si es afable o insoportable, no le des tanta importancia a eso. Es que tu Señor te manda a obedecerlo. Concéntrate en eso. Tú eres del Señor. Con lo cual, indirectamente, creo que Pablo les está diciendo también que lo que los definía a ellos no era su estatus social. Lo que los definía a ellos era quiénes eran en Cristo. Ellos eran del Señor. Ellos debían vivir para el Señor. Cristo los había comprado con su preciosa sangre. Quizás aquel amo pagó unas cuantas monedas de plata. Creo que eran 30 o 40 monedas de plata que valían los esclavos en esa época. Pero Cristo los había comprado con su preciosa sangre. Ellos le pertenecían a Él y debían hacer lo que hacían como para el Señor. Pero también recordando que Cristo era su galardonador, versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. He aquí, esclavos, otro incentivo. Cuando sientas el sudor en tu frente, cuando sientas el peso de la carga de lo que te pusieron a hacer, cuando consideres y pienses que te tienen demasiado tiempo de pie,
y que no has descansado lo suficiente o que no has bebido la suficiente cantidad de agua que tu cuerpo necesita, cuando el estómago te suena porque no has comido todavía, porque tu jefe, tu amo tiene un evento que se ha pasado del tiempo anticipado, recuerda que tú no estás obedeciendo en vano. Tú estás obedeciendo al Señor Jesucristo, quien es galardonador de su pueblo. Miren aquí se les recuerda a los esclavos que ellos habrían de ser recompensados con la herencia. Con una herencia. Una de las cosas que los esclavos no tenían en el primer siglo, como seguro nunca lo tuvieron, a diferencia de todos los privilegios que tenían en el primer siglo y todas las libertades de las que gozaban, entre las cuales se me olvidó mencionar que cuando ellos compraban su libertad o eran dejados libres, si mal no recuerdo, automáticamente se convertían en ciudadanos romanos. A pesar de todo eso que tenían, algo que ellos no tenían era una herencia. No eran dueños de propiedades. No tenían herencia para dejar a sus hijos tampoco. Imagínense lo glorioso que fue el oír estas palabras del Señor por medio de Pablo. El que ellos oyeran que ellos realmente servían al Señor y no le servían en vano. Que aunque su amo no les reconociera su esfuerzo, aunque no los halagara cuando hacían el bien, no iban a recibir nada. Por lo menos no iban a recibir nada al nivel de lo que el Señor Jesucristo tenía para ellos. Pablo dice que lo que debía motivarles a ser obedientes a sus amos era algo que ellos podían saber con toda seguridad, y era que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Este es un llamado a los esclavos a mirar al futuro por la fe y en el presente por medio de la fe, gozarse espiritualmente, gozarse en sus corazones de la gloriosa herencia que tenían en los cielos en Cristo. El Señor por gracia les daría entrada al cielo. Los esclavos cristianos también, al igual que los amos, los esclavos, al igual que los libres, eran herederos del reino de Dios por la gracia de Dios. No había diferencia. No había diferencia. Herederos del reino de los cielos. Un esclavo heredero del reino de los cielos, exactamente. Aunque en la sociedad los veían como personas de segunda categoría, esos esclavos a quienes Cristo había comprado con su sangre eran herederos. Pablo resume todo lo dicho a los esclavos en el versículo 24 al decirles: es a Cristo, al Señor, a quien sirven. En otra palabra, como si le dijera todo esto que ya les he dicho, de que obedezcan de corazón sincero, que obedezcan de buena gana, que obedezcan realmente por respeto y temor al Señor, y con la mirada en la recompensa. Todo eso porque ustedes sirven al Señor, ustedes no sirven a cualquiera. Esclavos, es al Señor que ustedes sirven, no a un déspota. Ustedes sirven a aquel que es manso y humilde de corazón. No a un amo malagradecido, sino a aquel que ha dicho: vengo y mi galardón conmigo, he aquí para recompensar a todo aquel, para recompensar a cada uno según sus obras. Pablo le dice a los esclavos aquí: esclavos, miren más allá de sus amos, miren más allá de sus injusticias, más allá de sus malos tratos, de sus malas caras, de sus gritos, y miren al Señor Jesucristo. Es a Él a quien ustedes sirven. Y vale la pena seguirle sirviendo. Pero ahora en el versículo 25 encontramos una advertencia solemne que le ha hecho que le dé vuelta el cerebro a los comentaristas. Y hay muchos desacuerdos sobre a quién se le dirige esa advertencia. Versículo 25. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. ¿A quién se dirige esta advertencia? ¿A los esclavos o a los amos? Cualquiera puede decir, como muchos, bueno, independientemente de quién de los dos sea realmente, puede aplicarse a los dos, se podría decir. Pero ya que estamos exponiendo el texto, debo decir lo que yo pienso, ¿verdad?, al respecto. Pero miren por qué razón algunos dicen que se refiere a los esclavos o se dirige Pablo a los esclavos, porque naturalmente uno ve su Biblia y ve que Pablo viene hablando a partir del versículo 22 a los esclavos,
y termina el capítulo 3 con ese versículo, 25. Y en el 4, versículo 1, empieza a hablar a los amos. Pero eso es obvio, eso es evidente. No hay ni que probarlo. Está hablando a los esclavos. ¿No ve que terminó el capítulo con ellos? Hermanos, recuerden que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no lo divisiones en capítulos y versículos. Eso no es inspirado. Y hay quienes piensan, y con razón, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que el capítulo 4, versículo 1 debió haber sido el capítulo 3, versículo 26. ¿Por qué lo cortan el capítulo en el versículo 25 y abren un nuevo capítulo y un nuevo versículo cuando está hablando ahora los amos, que es la contraparte? No tiene sentido. Estamos en desacuerdo con esa división, ¿verdad? Y no está pecando el que esté en desacuerdo porque no son inspiradas esas divisiones. Y no ayudan a la hora de exponer la palabra o tratar de entender un texto en su contexto. Porque como que nos separan mentalmente. No, eso es otro capítulo. Olvídate, eso fue una carta entera sin división originalmente escrita. Y así debemos verla. ¿Cuál es mi opinión al respecto? No la opinión de un erudito, obviamente, pero estamos aquí exponiendo, tengo que decírselo. Yo creo que el versículo 25 realmente se está refiriendo a los amos. Y lo veo como un preámbulo a lo que Pablo va a decir ahora. ¿Y por qué lo digo? Por una razón principal. Dos razones. Una, el contexto inmediato. Tan pronto dice el versículo 25, pasa lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Segunda razón que considero más contundente todavía, es que en el versículo 25 él advierte en contra de la injusticia, y en el versículo 4, versículo 1, al dirigirse a los amos, los exhorta a tratar a sus esclavos con justicia. ¿Ven el contraste? Injusticia, Dios la castiga. Capítulo 4, versículo 1, traten a sus esclavos con justicia. En otras palabras, amos, les voy a hablar ahora, pero antes de hablarles, tengan en cuenta esto. Oigan esta advertencia solemne para que la conecten con la exhortación que les voy a dar. Asegúrense de tratar a sus esclavos con justicia y equidad, porque Dios tratará justamente con ustedes si abusan de su autoridad. Pues esa es la conexión que hay ahí entre los versículos 25 y el versículo 1. Pero ¿qué conexión hay entre el versículo 24 y el 25? Porque también hay una conexión. Esto todo viene en un contexto. Bueno, Pablo les está diciendo a ellos, a los esclavos, ustedes sirven a Cristo el Señor, quien castigará a todo aquel que cometa injusticia. Esclavos, ustedes no están solos. Ustedes tienen a quien les defienda. Aunque pasen los años y parezca que el Señor no está haciendo nada, el amo culpable de todas estas injusticias habrá de sufrir las consecuencias de su pecado. El mal que ha cometido el amo será castigado por él. Sigan sirviendo a Cristo, esclavos. Sigan sirviendo a Cristo el Señor sin temor alguno, porque Él no hace acepción de personas. Él no muestra favoritismo con nadie. Él no tratará a los amos injustos mejor por ser amos y ser superiores socialmente hablando. Él lo tratará a todos de la misma manera, porque Él es un Dios justo y equitativo. Pues la primera exhortación es a los esclavos a partir del versículo 22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Ahora la segunda exhortación dirigida a los amos, capítulo 4, versículo 1. Un solo versículo para los amos. Y está muy repleto de instrucción muy importante para esos amos. Y le dice lo siguiente: amos, trate con justicia y equidad a sus siervos. Recuerden, así como que hay un grupo de gente reunida oyéndome a mí, ese día que se leyó por primera vez la epístola a los Colosenses, que creo que fue Epafrodito acompañado por Onésimo, del que leímos en Filemón hace poco. Ellos dos llevaron esa epístola, quién sabe si fue el mismo Epafrodito que la leyó. Cuando ellos oyen eso, ahí sentados, así como están ustedes sentados, había unos cuantos esclavos por allí. Y los amos por ahí. O sentados uno al lado del otro. Esclavo y amo. Vivían bajo el mismo techo. Y muy de seguro muchos de ellos tenían una buena relación. Pero de seguro había sus tensiones y sus dificultades. Y sus problemas por causa del pecado. Pero qué hermoso debió haber sido ver aquello que a pesar de todas esas diferencias, no era de esperarse. Un poco extraño que en un contexto fuera del hogar, amos y esclavos estuvieran asociándose.
Por eso es lo que ocurrió en esa iglesia. Porque Cristo trastornó todas esas cosas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Habrán dicho los esclavos, amén. ¿Qué es un amo? Un amo es el dueño o señor de una casa. Dueño o señor de una casa. ¿Qué se les exhorta a ellos en este pasaje? Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos. Dos cosas, que los traten con justicia, que los traten con equidad. Primero, que los traten con justicia, es decir, que los traten como es debido, de forma apropiada. La forma más apropiada es aplicando todos los principios de las Escrituras en su trato para con sus siervos, para con los esclavos, reconociendo su esfuerzo, evitando lo contrario, que es tratarlos de forma abusiva e insensible. Amos, traten con justicia a sus esclavos. Pero también dice, traten con equidad a sus siervos. La palabra que se traduce equidad es una palabra griega que también significa como iguales, con igualdad. Trátenlos como iguales. Le voy a decir algo, hermanos. Hay dos cosas que hasta ahora en este capítulo 13 hemos encontrado que debieron haber hecho rechinar los oídos de la gente de aquella sociedad cuando lo escucharon. Una es, maridos, amad a vuestras mujeres. Otra es esta que acabamos de leer ahora. Esto fue una declaración revolucionaria. Más revolucionaria que andar con pancartas por ahí. ¡Abajo la esclavitud! Esto, que traten a sus esclavos como iguales. Estarán haciendo algunos amos ahí muecas durante el culto. ¿Cómo? ¿Cómo como iguales? Eso era algo contracultural, hermanos. Y esa era la manera sabia en la que Dios, por medio de su palabra, penetraba en la cultura y la iba transformando. No había que lanzar botellas. No había que quemar edificios ni carros. No había que incendiar los negocios. No había nada que gritar. Predica la palabra de Dios y Dios traerá transformación. Contracultural. De modo que si estos amos cristianos empezaban a aplicar lo que aquí decía, cuando llegaba un familiar de visita que viniera de otra parte del imperio, el hombre que seguro haya llegado, si era de mucho dinero, con una gran carroza y muchos esclavos acompañándole y sirviéndole, quizá en el camino dándole uvas mientras le van echando fresco con una hoja bien grande, el estilo Tutankamen, y entraba y veía, ¿y qué hacen los siervos comiendo en la mesa con usted? ¿Qué pasó aquí? Cosa que de seguro le chocaron mucho. Porque este amo no le grita como yo le grito a mis esclavos. Porque le da las órdenes con tanto amor. ¿Por qué le das gracias al esclavo si él hizo lo que él tenía que hacer? Que tú le estás haciendo una fiesta de despedida porque a partir de mañana queda emancipado, porque él pudo comprar su libertad y tú le das la oportunidad de comprar su libertad. Pero es verdad que esta gente está cambiando, esta época, estos tiempos han cambiado, diría aquel amo que pensaba según el mundo. No, aquí el Señor por medio de Pablo le está enseñando a los amos, tú y aquel que es tu esclavo son ambos hechos a la imagen de Dios. Ambos criaturas hechas a la imagen de Dios. Tú no eres superior a Él. Tú no eres más valioso que Él. No existen en realidad ningún ser humano más importante o valioso que el otro. Y en el caso de los amos y siervos, que ambos eran cristianos, Pablo les está diciendo aquí, trátenlos como iguales, porque ustedes son uno en Cristo. Ustedes son iguales en Cristo, ya lo vimos en el capítulo 3, versículo 11, vean de nuevo. Ya estudiamos eso. Una renovación, la renovación que Cristo ha hecho, en la cual no hay distinción entre griego y judío,
circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. En aquella sociedad, ser un libre era no ser esclavo, o ser un libre uno que había sido emancipado. Pero libre, de lo que más se jactaban ellos, de ser una persona que jamás fue esclavo de nadie. Esclavo o libre. Pablo dice, no hay diferencia. Sino que sino que Cristo es todo y en todos. No hay diferencia. Que hay un escalafón en el orden social, en tu hogar, sí. Pero tú no eres superior a tu esclavo. ¿Y cuál es la motivación que Pablo le da a los amos aquí? Sabiendo que ustedes también sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Amos, trátenlo con justicia, trátenlos como iguales, teniendo algo en mente. Acuérdense que la doctrina nos lleva a cambiar nuestra vida. La doctrina, lo que sabemos de la Escritura es para transformarnos. Sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Se les llama a tratar a sus esclavos con justicia y equidad, teniendo una realidad bien clara en sus mentes, que ellos eran amos, pero no eran amos independientes, eran amos con el amo de los amos por encima de ellos. Pablo les dice, amo, tú estás bajo autoridad también. Tu autoridad no es intrínseca, sino delegada. Tú eres mayordomo de una autoridad que se te ha puesto en tus manos. Y se te ha puesto esa autoridad sobre un ser humano hecho a la imagen de Dios. Y que encima de eso es hermano tuyo en Cristo y coheredero de la gracia. Tú le rendirás cuentas a tu Señor por la manera en que tú usas esa autoridad. Los siervos tienen un Señor y los amos tienen un Señor. Pablo les dice a ellos, tú también tienes uno a quien darás cuenta. Un Señor que tratará contigo si tratas con injusticia a tus esclavos y si los tratas como inferiores. Pues hemos visto, hermanos, el capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 1, las exhortaciones que el Señor tiene para con los esclavos y para con los amos. La pregunta es, ¿tiene un texto como este relevancia para nosotros que vivimos en el siglo, ¿qué siglo es este? 21, Me confundo a veces, pero en el siglo XXI, ¿tiene relevancia esto para nosotros, siendo que ninguno aquí somos esclavos y que desde los 1800 y pico la esclavitud en este país se acabó? Aunque, como dije ya, no estamos hablando de la misma situación exacta, pero por lo menos hay esclavitud. Era esclavitud en este entonces también. ¿Tiene aplicación? ¿Tiene relevancia? Claro que la tiene, porque este texto que hemos estudiado, indiscutiblemente, como se habrán dado cuenta y habrán hecho la analogía en sus mentes y la conexión, tiene aplicación en el ámbito laboral. Y aquí los esclavos representan a los empleados, aunque obviamente no es lo mismo. No es lo mismo exactamente, ¿verdad? No lo es. Pero en cierto sentido, cuando tú firmas un contrato que te van a pagar tanto al año, tú te comprometes con ese empleador, tú tienes una hora de llegada y una hora de salida, tú tienes días específicos que puedes tomar de vacaciones o de enfermedad, tú tienes un acuerdo que tú tienes que cumplir o si no puedes perder ese trabajo. Tú no puedes hacer lo que tú quieras durante esas horas del día. En cierto sentido, durante esas horas del día, déjame decirte lo que suene raro, tu empleador es dueño tuyo, dueño de tu tiempo. Te puede hasta decir si puedes usar las redes sociales o no mientras estás trabajando. Te puede decir para qué puedes usar la computadora que te dieron. Si puedes entrar al internet, a Amazon, a comprarte algo que se te olvidó comprar. Él te dirá si puedes o no puedes. Si tú no tienes nada que decir, tienes que someterte. No es exactamente como una esclavitud, pero muy parecido, ¿verdad? En muchos sentidos. Pues esto tiene aplicaciones para nosotros, los empleados y los jefes. Desde el momento en que empieza nuestra jornada de trabajo hasta que concluye, tenemos la obligación de aplicar todo lo que el Señor nos ha dicho en este texto, seamos empleados o seamos jefes.
Pero también, hermanos, tenemos la oportunidad de glorificar a Cristo como trabajadores y como jefes en nuestro entorno laboral. ¿Por qué lo digo? Porque así como el pecado impacta negativamente las relaciones entre esposo y esposa, entre hijos y padres, también impacta el pecado negativamente las relaciones entre empleados y empleadores. Definitivamente lo impacta. Y a diario lo vemos. De ahí que al igual que en un hogar en el que no se aplica Colosenses 3, del 18 al 21, habrá ofensas, habrá confusión, habrá heridas profundas. En un entorno laboral en el que no se aplica Colosenses 3, del 22 al capítulo 4, versículo 1, habrá tensión, estrés y un ambiente insoportable. Esto que estudiamos hoy, a diario, en muchos entornos laborales no se está aplicando. Y eso produce una atmósfera difícil de respirar. Difícil de respirar. Por eso digo que nosotros tenemos una inmensa oportunidad para glorificar a Cristo en nuestros trabajos, porque lo que abunda en nuestros trabajos por causa del pecado es personas que piensan que el trabajo es un mal necesario. Es empleados que creen que sus superiores no merecen respeto. Lo que abunda es trabajadores que desde que empieza la jornada están deseosos de que termine y se la pasan con un ojo en el trabajo y un ojo en el reloj hasta que den las 5 para mandarse corriendo por ahí. Ya a las 4:45 están metiendo todo en el bulto. Y es como si estuvieran así listos por correr tan pronto den las 4:59. Y eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Personas criticando a sus jefes. También abundan los jefes abusivos, insensibles, que no apoyan en nada a sus empleados, los desalientan, jefes a quienes el puesto de autoridad se les sube a la cabeza, especialmente si no vino de afuera como jefe, sino que lo ascendieron entre los demás compañeros. Ahora él anda con el pechito levantado y anda mandando a todo el mundo y tratando a sus antiguos colegas como inferiores, y eso enfurece más a los compañeros de trabajo, porque ven que el ascenso que le dieron se le ha subido a la cabeza. Ahora él gana 18 la hora en vez de 15 la hora. Y uno diría, pero gran cosa. Pero eso es lo que basta para que una persona simple. Cámbiale el título. Cámbiale el título. Y cambia a la persona inmediatamente. Se encienden en sus corazones la arrogancia. Bueno, es en un contexto como ese que el Señor nos da las exhortaciones que nos dio para que las apliquemos y tú y yo como creyentes seamos un poderoso testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. En ese ambiente. Bien, a la luz de lo que hemos estudiado entonces, permítame dar 3 breves aplicaciones. Número 1, hermano empleado, asegúrate de que obedeces a tu jefe en todo. Asegúrate de que obedeces a tu jefe en todo, empezando con la hora a la que llegas, porque él exige eso de ti y el contrato que firmaste, en él te comprometiste a llegar a la en punto, no una hora después a la en punto, sino a la en punto, a la hora que debes llegar. Procura siempre llegar a tiempo todos los días y mucho mejor si llegas minutos antes para que estés listo ya cuando den las 8:30 o den las 9, ya tú estás listo. Que se avergonzarán los amigos que llegan tarde y vienen con excusas, muchas mentiras generalmente, que lo hagan, pero tú brillarás en medio de esa oscuridad. Amén. Darás testimonio del poder de Cristo. Llega siempre a tiempo y quizás tú pienses, sí, pero el jefe mío es el primero que llega tarde. Pero tú eres el empleado cristiano que tiene que llegar a tiempo porque el jefe te lo exige y Dios te manda a obedecerlo. Amén. Y ahí tú vas a dar un testimonio poderoso. Tú y yo, hermano, debemos asegurarnos de que obedecemos a nuestros jefes inmediatamente. Inmediatamente. No te tomes tu tiempo cuando él te diga que hagas algo porque tú tienes mala voluntad con él, porque los otros días te negó esas vacaciones a pesar de que ya habías comprado el pasaje. No te tomes tu tiempo porque estás enojado con él y le quieres mostrar que tú no estás contento o contenta.
No lo dejes para más tarde lo que te dijo que hiciera, hazlo inmediatamente. Ahora, a veces pasa que los jefes dan una orden y quizás 3 días después dan otra orden, especialmente si te encomiendan algún proyecto. Si tú ves que te dio una orden hoy, que tienes que cumplir con ella unos cuantos días después, y luego te da otra orden que parece entrar en conflicto con la anterior, mejor pregunta: jefe, ¿usted quiere que haga primero lo que me mandó a hacer primero, o dejo eso en pausa y hago lo otro que me mandó ahora? Porque si no aclara, puedes verte desobedeciendo lo primero que se te dijo, porque quizás el jefe es insensible o quizás olvidadizo. Aclara bien las cosas, mi hermano, para que des un buen testimonio en tu trabajo. Te pregunto, ¿hay algo en lo que estás desobedeciendo a tu jefe? Que aquí sentado en esta mañana, domingo, no estás trabajando, pero te viene a la mente algo en lo que no estás obedeciendo el texto de esta mañana. ¿Hay algo que él te mandó a hacer que has estado postergando simplemente porque no te gusta hacerlo? Que si tú tuvieras la oportunidad de decirle al jefe, le dirías: jefe, mire, yo hago todo lo que usted quiera, usted ve que yo siempre estoy dispuesto a hacerlo, pero esta responsabilidad que usted me pone a veces me molesta porque no me gusta hacer ese tipo de cosas. Yo no soy persona que le gusta hablar. No me ponga a ir a hablar y explicar cosas que no me gusta eso, jefe. ¿Estás intencionalmente yendo en contra de alguna orden que tu jefa te ha dado? Especialmente cuando ves que nadie en la empresa le hace caso a ella en cuanto a eso. Si es así, entonces tú has estado pecando contra el Señor, mi hermano. Y te exhorto a pedir al Señor perdón y a obedecer su palabra, que hoy en este texto te dice y me dice a mí: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. No te enfoques en que si lo que te mandaron a hacer es demasiado difícil. No te enfoques en que si te dieron muy poco tiempo para hacerlo. No te enfoques en que si eso pudieron habérselo encomendado a fulano que tiene más tiempo aquí y más experiencia aquí. No te enfoques en que parece que al jefe le cae más bien aquel que empezó hace 2 meses y te trata a ti como inferior que hace 5 años trabajas ahí. No te enfoques en eso. Enfócate en lo que te mandaron a hacer y lo que hay detrás de eso. Siervos, obedezcan a sus jefes en todo. Y obedezcamos. Detrás de la orden de tu jefe, mira aquel que te ha mandado, lo que dice el versículo 22. Y obedece de inmediato lo que dice. En segundo lugar, segunda exhortación para nosotros los empleados: asegúrate de obedecer a tu jefe con sinceridad. Ahora estamos descendiendo al corazón. Con sinceridad y de buena gana, como al Señor. Con sinceridad y de buena gana. Nuestro texto, hermanos, nos da la perspectiva bíblica que el Señor quiere que tengamos a la hora de nosotros trabajar. Porque este texto nos da a nosotros la actitud con la cual debemos trabajar. Y nos sirve de espejo para mirarnos si en verdad estamos trabajando o no con esa actitud que el Señor quiere que trabajemos. Que algunos jefes, por su manera de ser, por su insensibilidad, malos tratos, mala cara, gritos, nos hacen que sea difícil levantarnos en la mañana a trabajar. Es una realidad. Vivimos en un mundo bajo pecado, un mundo bajo maldición. Un mundo de gente insensible, faltos de amor, faltos de respeto, etc. Pero debemos recordar, un momentito, es al Señor que yo sigo. Es como al Señor que Él quiere que yo lo haga. Recuerden que esta epístola es sumamente cristocéntrica, y aquí lo estamos viendo de nuevo, lo cristocéntrica que esta epístola es. Porque Pablo únicamente no nos dice obedezcan, nos dice cómo hacerlo y para quién hacerlo, y nos dirige a Cristo inmediatamente. De ahí que cuando nos habla del trabajo, no solo nos dice, por eso que aunque todos en la oficina, en el restaurante, en la fábrica o donde quiera que tú trabajes, aunque todos en ese contexto critiquen las órdenes del jefe, tú y yo como creyentes estamos llamados a, con un corazón sincero y con buena gana, tal y como lo haríamos para el Señor, obedezcamos lo que se nos dice. Amén. Con una buena actitud. Pero mi jefe es muy injusto, hermano. Tiene que verlo. Hombre arrogante. Ni buenos días dice. Hace como 6 meses que me debe un aumento y no me lo ha dado todavía. Asciende a otros con menos experiencia, menos dedicación que yo, y a mí me deja atrás, muy desconsiderado.
Pero tu Señor no es así. Tu Señor no es así, es al que tú sirves. Concéntrate en Él. Es a Él a quien tú sirves en tu trabajo. Hermanos, no hagamos una dicotomía entre lo secular y lo espiritual. Y es un error que a veces cometemos. Una separación. Ir a mi trabajo es algo secular. Cuando yo me siento en mi casa a hacer mi devocional, eso es algo espiritual. Cuando vengo a la iglesia, actividades espirituales. Mañana, cuando entro en mi trabajo, lo secular. ¿Qué es más espiritual? ¿Un pastor que trabaja a tiempo completo en las cosas del Señor? ¿O un barrendero en una factoría? ¿Cuál es más espiritual? El pastor. No necesariamente, no. Tú puedes barrer para la gloria de Dios con toda diligencia y con una actitud llena de gozo y respetuosa para con tu jefe, mientras se la pasa perdiendo el tiempo viendo Netflix y tú ni lo sabes. Y viene a darte a ti una cuantas cositas que encontró por ahí, juntó unas cuantas cosas y te hace creer como que él lo preparó y no lo preparó nada. Depende cómo lo hagamos. No la función en sí viene a ser más espiritual. El punto que quiero que entiendan y tengamos en cuenta, hermanos, es no hagamos esa separación. Dice la Escritura, para el puro todo es puro. Y no solamente eso, dice también en Colosenses 3:17, todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. O sea, que barramos en el nombre del Señor Jesús. Que estemos cocinando en Wendy's para el Señor Jesús. Que estemos en una tiendita para el Señor Jesús, que tengamos que tener 2 part-times porque la cosa está difícil, o 3 trabajos, que lo hagamos para el Señor y para su gloria. Amén. Pues aunque tu jefe sea injusto, mi hermano, y aunque tus compañeros, y ninguno de tus compañeros, a pesar de su injusticia, debería verte a ti criticándolo a él o quejándote de sus órdenes. Y mucho menos deberían escucharte hablando mal de tu jefe. Una cosa es que tú no estés de acuerdo con alguna orden, pero aún así hay que tener cuidado. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, dice nuestro texto, y no para los hombres. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Tú eres un quejón en la oficina, tú te quejas de tu Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, porque es al que tú sirves. Tú eres un refunfuñón. Tú andas con malas caras cuando te mandan a hacer algo. ¿Y por qué no lo manda aquel? Porque el Señor quiso que te lo mandaran a ti. Amén. Es precisamente por lo que el Señor nos dice en nuestro texto que tú y yo deberíamos trabajar de la misma manera, esté ahí el jefe o no esté ahí. ¿Saben cómo algunos definen, no una manera en un libro, pero cómo algunos piensan sobre lo que un jefe es? La definición de un jefe para algunos es esta. Un jefe es aquel que llega temprano cuando yo llego tarde y llega tarde cuando yo llego temprano. Qué malo es para aquella persona que siempre llega tarde, que viene llegando tarde quizás por 6ª vez en el mes, pero viene con la esperanza, la gente siempre llega tarde, no me va a ver. Esas no son las personas que viven para el ojo de la gente. Tú y yo no debemos vivir según esa definición. Tú y yo debemos vivir para el Señor. Amén. Que me he dado cuenta que ahora que empezó la escuela en septiembre, el tráfico es más voluminoso que en el verano, entonces tú y yo tenemos que planificarnos y salir con mucho más tiempo para el trabajo, para llegar a tiempo y glorificar al Señor en eso. Tercera y última aplicación para los que sean jefes. Hermanos que eres jefe o dueño de una empresa, procura tratar a tus empleados en una manera justa y equitativa. Procura tratar a tus empleados de una manera justa y equitativa. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en los cielos. Hermano jefe, ¿reflejas a Cristo en tu trato para con tus empleados o tus súbditos? ¿Pueden tus empleados decir que eres un jefe razonable, que está atento a sus necesidades y que los trata con el debido respeto? ¿O más bien te ven como un jefe intransigente, carente de empatía y que los trata como personas de segunda categoría? Colosenses 4:1 nos dice a ti y a mí que siempre debemos recordar que nosotros tenemos un jefe, el Señor Jesucristo. Amén. Y de Él debemos aprender cómo uno es jefe. De Él es el mejor
ejemplo de liderazgo. Él lideró sirviendo. Él no lideró sentado en un trono dando órdenes. Pedro, ven acá. Tráete a Juan. Vayan, búsqueme la sandalia. Él fue el que le lavó los pies a sus discípulos. Él siempre andaba sirviendo y haciendo bien. Hasta se preocupó por aquella multitud a que le estuvo predicando y no lo quería dejar ir con el estómago vacío. En cosas a veces tan insignificantes, si tú eres jefe, donde le mostramos empatía a nuestros empleados, son cosas que son un poderoso testimonio, porque reflejamos a Cristo en ello. El Señor es a quien servimos, y el Señor es un Señor amoroso para con nosotros. Es un Señor que es compasivo, paciente y lleno de gracia para con nosotros. Pídele a Él que transforme tu corazón como jefe para que refleje su carácter, para que cuando le hables a tus empleados sobre el Salvador, ellos no quieran taparse los oídos pensando, ¿qué me viene a hablar a mí de Jesús? Cuando Él en nada refleja su carácter, cuando Él es un arrogante y Jesús era humilde, cuando Él es un insensible y Jesús era compasivo. No me hables de ese Jesús, a menos que tú tengas otro Jesús que yo no conozca. Seamos empleados o jefes. Seamos empleados o jefes. Nosotros como creyentes representamos a Cristo en nuestros respectivos entornos laborales. La pregunta es, ¿estamos siendo una buena representación del Señor? ¿Estamos siendo una buena representación del Señor? ¿Podemos hablarle del Señor a nuestros compañeros y a nuestros superiores sin temor a que nos vean como unos hipócritas por el mal testimonio que hemos estado dándoles? Imperfectos somos y habremos hecho cosas delante de nuestros compañeros de trabajo que quizás no estuvieron bien. Bueno, entonces pidámosle perdón. Si tú eres jefe y le hablaste mal a un empleado, pídele perdón. Eso no es muy común. Aprovecha esa oportunidad para la gloria de Cristo, que eso no es muy común. Hermano, si al estudiar este texto has sido hallado en falta, confiésale al Señor tu pecado, que Él se deleitará en perdonarte. Y también se deleitará en fortalecerte y transformarte para que a partir, oye, ¿de cuándo? A partir de mañana empieces a glorificarle más en tu trabajo. A partir de mañana. Si tu conciencia fue herida por este texto, al Señor hablarte, y tú reconoces que no has sido un buen ejemplo de llegar a tiempo a tu trabajo, mañana empieza. No postergues la obediencia al Señor. Mañana empieza. Que tú últimamente has estado medio mudo con el jefe, mañana empieza a decir buenos días. Y decirle buenos días al compañero de trabajo también, que es medio arisco. Y si eres un jefe y tienes problemas con un empleado y la cosa está tensa, como pasó con estos días con uno mío, yo tuve que sentarme, y gracias al Señor que él también venía, por la providencia del Señor, a querer hablar conmigo de la situación, y la cosa se aclaró y la tensión se disminuyó. Hay que hacerlo. No olvides, mi hermano, que toda tu vida se trata de Él, de Cristo. Amén. Tú no eres cristiano cuando tú sales del trabajo. Tú debes exhibir a Cristo en tu trabajo y por la manera en que tú trabajas. Todo lo que haces es espiritual, porque para el Señor. En lo que hacemos o le agradamos o le desagradamos. Pero algo estamos haciendo. No hay un punto neutro. En última instancia, Él te dio tu trabajo para que le glorifiques a Él. Amén. No importa que no sea un trabajo del cual te puedas jactar y del cual quieras comentarle a todo el mundo. No importa que no sea el tipo de trabajo que no sea apto o digno de ser compartido en Facebook. No importa, es al Señor que tú sirves. Amén. No importa. Me contrataron en Wendy's. ¿Alguien pone en Facebook eso? Nadie lo pone. Pero ahí hay muchos creyentes glorificando al Señor. Amén. Con la manera en que le hablan al cliente, aunque el cliente les grite y sigue mostrando paciencia. El Señor eso es lo que mira. Amén. Amigo que estás aquí, que no conoces al Señor Jesucristo, tú habrás oído estas cosas y dirás, bueno, ¿tienen sentido? Sí, tiene muchísimo sentido. El Señor nos lo dice a nosotros porque Él nos ha dado a nosotros la gracia para aplicar estas cosas. En el caso tuyo es diferente. Pero te voy a decir algo, tú mismo sabes que aquel que obedece todo lo que hemos estudiado hoy prospera en su trabajo, generalmente hablando. Amén.
No hay nadie que lo ascienden de puesto en puesto por ser un rebelde, por ser un irrespetuoso. Tú no lo vas a encontrar, a menos que pagó por el puesto. Pero el que aplica lo que hemos estudiado hoy, la gente generalmente lo tiene en alta estima, no quiere que se vaya, están dispuestos a pagarle mejor, subirle, aumentarle el sueldo, le dan oportunidades, sus jefes lo aprecian, se le sonríen. Muchos aquí gozamos de la bendición que viene como fruto de aplicar lo que el Señor nos dice aquí. Amén. Dicen amén porque es así. Pero yo quiero referirme a algo ahora importante que quiero que tú tengas en cuenta. Yo sé que mis hermanos aquí quieren que tú sepas y recuerdes que cuando llevamos esto al ámbito espiritual, así como nosotros todos tenemos un amo en el trabajo, tenemos un jefe, tú tienes un amo según la palabra de Dios y ese amo se llama el pecado. Un amo a quien tú sirves sin la necesidad de darte un libro donde te da instrucciones qué hacer y qué no hacer. El pecado no tiene que decírtelo, lo único que tienes es que seguir tu corazón, porque naciste al igual que nosotros pecador. Y como pecador estás bajo el dominio de ese amo. Pero te voy a decir algo de ese amo que se llama el pecado. Paga. Eso es seguro que paga. Y en Romanos 6:23 te dice cuál es esa paga. La paga del pecado es la muerte. Muerte eterna, separación de Dios por la eternidad. Eso es lo que el pecado trae como consecuencia. Esa es la paga que ese amo tan déspota, tan cruel, te va a dar si tú no vienes a Cristo, quien es tu única esperanza de salvación. Ese mismo versículo no termina ahí, esa es la primera mitad. La segunda mitad es más. ¿Alguien se lo sabe? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él da vida eterna. Pero oye cómo lo expresa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oye lo anterior de nuevo. La paga, trabajo, me pagaron, me dieron lo que me merezco. La dádiva, regalo. Paga, regalo. Uno es como consecuencia de tu pecado, seguro. Otro es por gracia. Es un regalo dado por Dios. Mi amigo, no desprecies, no sigas despreciando el regalo que es Cristo Jesús y su salvación. Amén. Porque el despreciarlo a Él es querer seguir trabajando para ese amo tan cruel que se llama el pecado y Satanás. Que lo único que tiene para ti es separación de Dios para siempre. La ira de Dios por siempre. Porque Dios es un Dios santo, un Dios justo que no tendrá por inocente al malvado. Pero un Dios grande en misericordia que se deleita en salvar pecadores. En salvarlos y también transformarlos. Y darles la gracia para que en el entorno laboral, como en todos los demás entornos, puedan aplicar su palabra, glorificarle de buena gana y llevar a aquellos que les rodean a decir, ¿cómo es? Este tipo tiene que ser un inadaptado social o tiene que tener problemas psicológicos. Que este jefe le manda esas cosas y le sigue exigiendo y exprimiéndolo. Y él sigue con la misma actitud de respeto, obedeciéndolo. El Señor nos dé la gracia para que causemos ese impacto entre nuestros compañeros inconversos a nuestro alrededor. Amén. Para que en todo Cristo sea glorificado y adornemos en todo el Evangelio por nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos que en tu misericordia nos has traído aquí, nos has dado este pasaje tan importante para nuestras vidas. Confesamos, Señor, que en una manera u otra hemos desobedecido muchas veces lo que aquí dice. Y por ello te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a ser obedientes en nuestros trabajos. Y si somos jefes, a tratar a nuestros empleados con justicia, con equidad. Que ellos vean a Cristo reflejado en nosotros. Y que eso sea un poderoso testimonio para tu gloria. Que esto provoque sed e interés en aquellos que nos observan. Y cuando sepan de nuestra fe y de nuestra identificación con Cristo, no sea algo extraño, sino que sea la explicación del por qué somos tan diferentes. Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de aquellos que aún en esta misma hora todavía se esfuerzan por obedecer a su amo el pecado y Satanás. Líbralos, oh Señor, de ese lazo tan dañino. Líbralos de las consecuencias eternas de su pecado, de esa muerte que viene como consecuencia. Y vuélvelos a ti para que en Cristo haya salvación. Amén. Escúchanos, oh Señor, te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.